Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Muy buen día, muy excelente día para cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y contarles que es bastante grato poder nuevamente estar con cada uno de ustedes y compartir toda esta realidad, esta belleza que el reino nos ofrece para estos tiempos. Damos gracias a Dios, el Eterno, el Todopoderoso, y le reconocemos como el único Dios verdadero, el Dios que quiere el bienestar de todas las naciones, porque así Él ha dicho: mi propósito para con ustedes es de bien y no de mal, para darles el bien que esperan. Hoy, como todos los días, yo quiero tratar algo que se está haciendo, como dicen en las redes, viral, y es la desesperanza, es el temor, son las quejas de la gente frente a lo que se está viviendo, especialmente en nuestra nación. Las voces que han salido hace unos días, precisamente hablábamos sobre la guerra de voces. Son voces, se escuchan de un lado, se escuchan del otro, voces positivas, voces negativas, voces que bendicen, voces que maldicen. Se encuentra en todo este decir y hacer, se encuentra de todo. Pero yo quiero llevarte a una realidad. Muchas veces hablamos de acuerdo a lo que solamente estamos viendo, estamos presenciando, lo que está pasando. Pero como creyentes nos olvidamos de lo que Dios está diciendo. Y yo te digo lo que está diciendo porque la palabra de Dios es eterna, es para todas las épocas, las edades, los tiempos, para todas las circunstancias. De tal manera que lo que fue escrito hace miles de años o muchos años atrás es actual, es vigente, es pertinente para este tiempo. De tal manera que somos llamados a hablar bien. Y hablar bien es bendecir. Somos llamados a hablar verdad. Somos llamados a hablar en luz. Somos llamados a que cada vez que hablemos paz. Y hablemos con entendimiento. Y hablemos la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Escuchaba hace bastantes años, digamos más de 10 años, a un tremendo evangelista, por cierto, de nombre Lucas Márquez. Es un hombre de Dios que internacionalmente ha sido reconocido como uno de los mejores evangelistas de este tiempo. Y él dice que el hablar nunca es un acto inocente. Pero hace unos poquitos días me encuentro un escrito, un devocional de una mujer también de Dios. Y entonces tuve la oportunidad de acceder a él, y esta mujer llama Alejandra Borges,
Y me gustó la lista que ella hace y dice, mi lista de nunca jamás, mi lista de nunca jamás. Parecido con lo del doctor Lucas Márquez, pero bueno, visto desde diferentes ángulos. De pronto, desde la vivencia, lo podemos apreciar mejor. Ella dice en su lista, nunca jamás diré yo no puedo. Nunca jamás diré yo no puedo. ¿Cuántas veces tú has dicho no puedo? ¿Cuántas veces yo he dicho no puedo? Y he dicho no puedo por una sencilla razón, que no he sido consciente, no he tenido claro lo que el Señor dice en su palabra. Y resulta que cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, hay una declaración maravillosa. Y dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en algunas congregaciones este es como un lema dominical. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como cristianos, ¿dónde nos ubicamos cuando decimos no puedo? Entonces estoy diciendo a la verdad, a la palabra de Dios, que habría que corregirla cuando nosotros decimos no puedo. Ella sigue diciendo, nunca jamás diré yo necesito. Parece como una cosa salida de tono. Dice, nunca jamás diré yo necesito. ¿Y cuántos no vivimos diciendo yo necesito esto, necesito lo de acá, necesito lo de más allá, necesitamos tantas cosas? Bueno, al menos eso es lo que decimos. Pero ella dice, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Te das cuenta? Te estoy llevando a la palabra, te estoy llevando a qué dice el Señor, a qué dice el Espíritu. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? De tal manera que tú y yo debemos hablar conforme a lo que dice el Espíritu Santo. Aceptemos que el que no es de Dios, el que no ha conocido a Dios, el que no ha aceptado a Cristo, pues diga todas estas cosas. Pero estoy hablando contigo que haces parte de la iglesia de Cristo para que no volvamos a decir estas cosas. Continúa la lista. Nunca jamás diré tengo temor. ¿Te das cuenta que lo que te estoy diciendo son cosas que generalmente nosotros hablamos, decimos? Y la verdad es que cuando yo digo tengo temor, volvemos al principio. No estoy teniendo en cuenta lo que dice mi Señor y mi Dios. Y dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú has creído, si yo he creído, si he aceptado, si he recibido, si he hecho propia, mía, esta palabra, entonces yo no puedo volver a decir que tengo temor. Porque el espíritu que Dios me ha dado no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor. Y sigo con la lista. Ella dice, nunca jamás diré yo dudo y carezco de fe, porque Dios repartió a cada uno la medida de la fe. Romanos 12:3. No que yo no tengo fe para eso, no que yo carezco de fe, que tengo dudas. Bueno, la duda no viene de parte de Dios. La duda precisamente la pone el diablo para que no
le creamos a Dios y sigamos viviendo en una condición que no es la voluntad de Dios. Otra de la lista dice, nunca jamás diré yo soy débil. Nunca jamás diré yo soy débil, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Salmo 27:1, Daniel 11:3. Entonces, yo, al hablar de estas cosas, yo espero que estés atento para que esto que te estoy hablando ahora, esto que te estoy diciendo ahora, trates de incorporarlo a tu vida, a tu corazón, aún a tu mente, para que así mismo comiences a actuar. Y sigue la lista y dice, nunca jamás diré, Satanás me vence, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Continúo. Nunca jamás diré estoy en derrota, porque Dios me lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. ¿Dónde está la derrota? ¿Dónde está la batalla perdida? ¿Dónde está para que yo me sienta fuera de combate? No. El Señor nos ha dicho que Él siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Ahora hay otra cosa, decimos, no tengo sabiduría, o miro a otros como sabios y yo me veo como ignorante. Tampoco. Nunca jamás diré me falta sabiduría, porque dice en su palabra, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces nosotros estamos en Dios por Cristo Jesús, y Cristo mismo nos habita, de tal manera que si Cristo es la sabiduría de Dios, la sabiduría está también habitando en ti. Es cuestión de dónde me veo, es cuestión de cómo me veo. Esa es la situación. Continuamos. Y dice, nunca jamás diré estoy enfermo. Ay, da como hasta risa, ¿no? Porque pues uno ve por todos lados gente, pero esa es la realidad sensorial. No es la realidad de Dios, porque en Dios está tu sanidad y mi sanidad. De tal manera, dice la palabra, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. Nunca jamás diré tengo preocupaciones o frustraciones. Esto es como tan común. Estoy tan preocupado, me preocupa esto, me preocupa esto otro. Y nos frustramos, porque las preocupaciones frustran. Pero ¿por qué no debo confesar que estoy preocupado o frustrado? Porque Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre Cristo, quien tiene cuidado de vosotros. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. De tal manera que lo que vamos viendo en esta lista de los nunca jamás, que debe ser incorporada también a tu corazón, a tu vida, nosotros salimos gananciosos, nosotros salimos ventajosos, nosotros salimos bien librados, por una sencilla razón. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Y lo que el Señor habla, esa es la realidad. Nunca jamás diré
estoy atado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y continuamos. Nunca jamás diré, me siento condenado. Hay gente que se siente condenada. Bueno, lo condenan otras personas. Aún él mismo se condena. Pero, ¿qué dice el Señor? Él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La pregunta es sencilla. ¿Estás en Cristo? Si estás en Cristo, no hay condenación para ti. Si estás en Cristo, tienes toda la bendición de parte de Dios. Bueno, y voy a continuar con otra que dice, nunca jamás diré, me siento solo. Mira, desde el principio, cuando Dios puso en el jardín del Edén a Adán y a Eva, a Adán, en su propósito y en su pensamiento, en su voluntad, Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por tanto le hace ayuda idónea. Pero eso es en lo natural, vamos a decirlo así, en lo natural. Pero vamos a encontrarnos al Señor Jesucristo diciéndonos, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él está diciendo que está con nosotros todos los días. ¿Lo crees? Si lo crees, no te sientas solo, no te sientas sola, nunca jamás, y menos lo pronuncies, porque esto con toda seguridad no es bueno para nuestras vidas. Y bueno, vamos a dejar allí por hoy, y es muy probable que mañana sigamos con esta lista de los nunca jamás. Dios sea bendiciéndote, y le agradezco a Él por darnos este tiempo y poder compartir estas verdades con cada uno de ustedes. Que Dios esté en sus vidas, guiándoles y dirigiéndoles. Hasta mañana. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.